diodo es un semiconductor muy importante y cualquier otro dispositivo semiconductor viene de alguna combinación de diodos. En esta imagen puedes ver un diodo, es un diodo que sería fácil de adquirir y observa el diodo, es un pequeño tubo de vidrio con una longitud aproximada de 4 milímetros. Puedes ver que dentro de este hay un chip de silicio hecho para actuar como un diodo. Entonces, a todo esto viene la pregunta, ¿qué es un diodo? Un diodo se encarga de conducir corriente en una dirección, pero no en la otra. El símbolo que utilizamos para un diodo se mira de esta forma. Tiene esta forma, una flecha que indica la corriente de avance, eso es lo que indica esta flecha. Y ahora vamos a etiquetar el voltaje del diodo de esta manera. Muy bien. Y ahora vamos a entender cómo funciona un diodo. Para esto voy a dibujar una curva IV para un diodo. Y supongamos que el diodo fuera perfecto, funcionara perfectamente y en la dirección de retroceso el voltaje del diodo fuera negativo, es decir, esta terminal tuviera un voltaje más alto que esta terminal. Eso querría decir que no hay corriente fluyendo. Y para cualquier voltaje positivo tendríamos esto, por lo que el diodo estaría actuando como un cable. Este será nuestro modelo cero, así lo vamos a nombrar. Ahora, en la vida real, un diodo no se comporta de esta manera. Vamos a ver el modelo de un diodo de silicio. A este modelo le vamos a poner modelo número 1. Un diodo de silicio se conduce a un voltaje un poco positivo y después sube. Este voltaje es aproximado a 0.6 volts. Este resulta un buen modelo IV de un diodo y también resulta como un buen modelo para muchos circuitos simples que construimos anteriormente. Ahora recuerda lo siguiente. Cuando teníamos la curva IV de los resistores, estas curvas se miraban un poco así, una recta que atravesaba por el cero con pendiente constante, y observa la diferencia entre estas dos curvas, la curva IV del diodo y la curva IV de los resistores. Puedes ver que la del diodo es no lineal. Ahora veamos el siguiente modelo, vamos con el modelo número 2. Este modelo representa el diodo más usado. Este es el modelo que usarás cuando simules circuitos o diodos. Entonces, supongamos tener un diodo así y se nos pide la curva IV que lo representa. Entonces, para esto lo que necesitamos es encontrar una especie de caja que cree voltaje. Es decir, un suministro de energía que pueda ajustarse de cierta forma. Y también necesitaría algún artefacto que lea la intensidad de corriente, como un amperímetro. El amperímetro y este suministro de energía estarían conectados. Y bueno, así haríamos mediciones para generar la curva IV. Entonces, bueno, iniciamos con 0 en V. Y si en efecto iniciara en 0, todo estaría bien, porque si no iniciara en 0, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esto está generando energía, lo cual no va a hacer. Ahora, vamos a suponer que yo estoy girando poco a poco el botón de ajuste para el voltaje, y notaré que mientras voy girando no hay corriente en 0.1 volts, en 0.2 tampoco, en 0.3, y cuando llega a 0.6 volts en el diodo, aquí es VD, aquí está VD, más menos. Cuando el voltaje en el diodo está en aproximadamente 0.6 volts, notaré que la corriente sube a 5 miliamperes. Luego sube un poco más a 10 miliamperes y así sucesivamente. Y yo puedo tabular estos puntos en la curva. Ahora, si yo cambio el voltaje aplicando un voltaje negativo al diodo, invierto el orden y me sitúo en el lado izquierdo de la gráfica IV. Es decir, voy a estar yendo en esta dirección en el eje de voltaje. Mi amperímetro leerá 0 miliamperes, porque el valor de la corriente que circula en el sentido inverso es cercano a 0, ligeramente negativo debajo del eje del voltaje. Si el caso fuera que yo hiciera este voltaje un número muy grande pero negativo, es decir, un valor negativo alto en magnitud, como por ejemplo menos 50 volts, y eso fuera este punto de aquí, lo que se vería es un incremento muy brusco de corriente. Así, observa este repentino cambio aquí en esta línea. Esta línea va a seguir hacia abajo y a esto se le llama
voltaje de ruptura y se abrevia VPR. Ahora, un voltaje de ruptura típico en diodos ordinarios es de menos 50 volts. Observa, esta gráfica muestra dos rupturas. Aquí en menos 2 volts, en esta escala, en menos 2 volts, hay una. Luego viajamos a la izquierda hasta llegar a menos 50 volts y ahí ocurre esta ruptura. Ahora, la mayoría de las veces usamos diodos con terminales entre uno positivo y uno negativo. Y así es como conocemos la característica IV de un diodo. Muy bien, esta parte de la curva puede ser modelada con una ecuación que se ve así. Esta es la ecuación IV de un diodo y se representa por I es igual a IS, que simboliza la corriente de saturación, multiplicada por E a la Q, que simboliza la carga en el electrón en coulombs, multiplicada por V, que simboliza el voltaje del diodo, dividido entre KT, donde K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura medida respecto al cero absoluto de Kelvin, menos 1. Esa es la ecuación IV para un diodo. Esta ecuación representa esta parte de la curva para un diodo y de hecho es una ecuación que representa perfectamente un diodo de verdad. Ahora vamos a analizar cada una de las partes de la ecuación. Entonces, primero, IS es la corriente de saturación. Un valor típico para IS en silicio es de 10 a la menos 12 amperes y eso es igual a un picoampere. Ese es el valor de IS. Ahora Q es la carga del electrón, que es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Muy bien. VD es el voltaje del diodo. K, que es una K minúscula, es la constante de Boltzmann, que es igual a 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. T simboliza la temperatura medida en Kelvin con una K mayúscula y es medida con respecto al cero absoluto en Kelvin. Una temperatura de cero absoluto en Kelvin o 0K corresponde a menos 273 grados Celsius. Eso es muy frío. Ahora, esto es la ecuación de la curva IV del diodo. Tiene este término exponencial. Y observa la gráfica. Tal vez tú digas, bueno, yo no le veo forma de exponencial a esta curva, pero es solo por culpa de la escala del dibujo. Entonces lo que haré es acercarme mucho al origen y veremos cómo este término exponencial se muestra en la gráfica. Y también veremos cuál es el significado de IS. Entonces voy a escribir nuevamente la ecuación. I es igual a IS, que multiplica a E elevado a QV sobre KT menos 1. Y en esta imagen de la curva IV del diodo me acerqué mucho al origen, como puedes ver. Nos hemos acercado en una escala aproximada de 10, entonces el eje de los volts, puedes ver que aquí está a una décima de un volt. Está muy cerca esta escala. Y la escala de la corriente ha sido también ampliada un buen número de veces. Ahora está en picoamperes, está a 10 a la menos 12 amperes en lugar de 10 a la menos 3 amperes. Y puedes ver que ahora sí se parece esto a una curva exponencial. Puedes ver una pequeña corriente negativa y ese que aparece cuando el diodo está en polarización inversa. Aquí el voltaje es negativo. Esta cantidad de aquí, esto es IS, corriendo en dirección inversa del diodo. Ahora observa la ecuación del diodo. Haz que V sea un número negativo y lo que va a pasar es que este término de la ecuación se hará muy pequeño comparado con 1 y entonces te quedará IS por 1 y eso es lo que se ve aquí. Esta es una corriente muy pequeña. Puedes ver que en la escala está en el área por debajo de los picoamperes y en la mayoría de los casos puedes ignorar esta corriente, puedes suponer que es 0. Ahora, en el próximo video vamos a usar un diodo en un circuito y resolveremos circuitos que incluyan a estos diodos